Pasemos a analizar el contenido y la estructura del poema de la creación. Este poema empieza diciendo: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Haaretz hayeta to'u babo'u, behosech al panei tehum, beruach Elohim merechefet al panei hashamayim. La traducción del texto al español es la siguiente: En la cúspide llenó Elohim los cielos y la tierra vino a estar sin una razón de ser y vacía, y la oscuridad vino a estar sobre la faz del caos, y el espíritu de Elohim incubaba revoloteando sobre la superficie de las aguas. De esta lectura podemos señalar lo siguiente. La primera expresión, Bereshit, es una palabra que está conformada por un sustantivo. Esto es Rosh. El sustantivo Rosh en la expresión hebrea significa cabeza, como la parte superior o más alta de una persona. Este sustantivo en la lectura del Génesis está configurado como un sustantivo común, con género femenino en forma singular. La traducción más exacta de esta palabra es la cúspide. Pero al tener una partícula anterior, que es la letra Bet, se puede entender como en la cúspide. Y nos transmite la noción de que en la parte más alta o en la cúspide de la creación, el Eterno decidió llenar el cielo y la tierra. Es decir, nos señala que la parte más importante de la creación de Dios, o la cúspide que alcanzó su creación, fue cuando Él llenó el cielo y la tierra. ¿De qué los llenó? De toda la vida que hoy conocemos. Entonces, este poema no nos habla de los comienzos del infinito y vasto universo, sino solamente nos relata la historia de cómo el Eterno decidió llenar el cielo y la tierra, expresando así la agudeza más alta de su poder. La segunda palabra que aparece en este texto es la expresión bara, que comúnmente se ha traducido al español como creó, es decir, es el verbo crear en tiempo pasado. Pero si analizamos a profundidad la etimología de la palabra bara, entenderíamos que esta expresión viene de una forma verbal en hebreo que es bar. La expresión bar funciona como una raíz hebrea. Esta raíz hebrea transmite la noción de familia de cabezas y se refiere a todas las plantas que a lo largo y alto de su tallo se acumulan las semillas que posteriormente serán cosechadas. Un ejemplo de ello son el trigo y la cebada. Estas plantas tienen la particularidad de tener familia de semillas sobre su tallo. Y como estos granos servían para alimento a los animales del campo, transmite la noción de engordar o de llenar. Por ejemplo, el mismo verbo bara lo encontramos en el libro del profeta Samuel, en el capítulo 2, en el verso 29. La expresión en esta lectura dice: Te has engordado de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel. En este texto la palabra engordado es la misma expresión bara que aparece en Génesis 1:1. Entonces, esto quiere decir que la traducción más exacta para Génesis 1:1 sería: En el principio llenó Elohim los cielos y la tierra, dando a entender que, desde el principio, el Eterno plasmó su poder, su gloria y toda su naturaleza, poderío y majestad en la creación, y con ello llenó el mundo. De ahí podemos entender lo que escribió el salmista en el Salmo 19. Hashamay mesachaim ibot el, umayachse yadav makil arakia. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y la obra de sus manos es declarada por el firmamento. Como ya lo vimos anteriormente, esta es la primera línea que aparece en el texto. La segunda línea es un paralelo opuesto a la primera. La segunda línea declara: Be'aaretz hayta tohu babohu. Esta expresión se puede traducir como: la tierra vino a estar sin una razón de ser y vacía. Al mencionar el concepto de que la tierra estaba vacía, era necesario entonces que Dios la llenara.
La tercera línea que aparece en esta lectura es Behosek al panei tehum. Esta expresión se traduce de la siguiente manera: y la inmensa oscuridad estaba sobre la superficie del caos marino. En esta frase, la palabra Hosek transmite la noción de una oscuridad profunda o de una oscuridad nocturna. La palabra Tehum significa el caos del mar, es decir, es el caos generado por las tormentas y el alto oleaje en medio del mar. La cuarta línea dice Beruach Elohim merejepet galpanei amaim, y se traduce como y el espíritu de Elohim estaba planificando sobre la superficie de las aguas. Es decir, esta última línea está en contraposición con la tercera. Mientras la tercera nos narra que las tinieblas o la oscuridad inmensa estaba sobre la superficie del caos de las aguas, el espíritu de Elohim viene a moverse o viene a incubar sobre la misma superficie de las aguas, dándole un sentido y un propósito. Es decir, en este punto el Eterno estaba planificando todo lo que vendría a tener existencia sobre la tierra. La expresión merejefet proviene de una raíz hebrea que es rahad, que significa mover o sacudir. Describe el movimiento o el revolotear que hacen las aves sobre sus nidos o sobre sus huevos, para mezclar así las proteínas adentro de ellos y dar inicio a la vida. Entonces, Merejefet transmite la noción que el Espíritu del Eterno es como un ave. En el texto del Evangelio encontramos la siguiente expresión: Amén, amén, ani omar lecha, im lo yolev ish mim amaim beruach. Esto es, ciertamente te digo a ti, si el hombre no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Esto es, que una persona que quiere entrar al reino de los cielos debe vivir y alinear su vida de acuerdo a los planes iniciales que Dios tenía cuando creó el cielo y la tierra. Es decir, debe seguir el propósito inicial que Dios tenía mientras su espíritu estaba incubando el cielo y la tierra. La lectura de Génesis 1:2 nos traslada a la época en donde no existía nada, solamente estaba el Espíritu de Dios y la superficie de las aguas. Pero nos marca que Dios ya tenía un plan para crear todo lo que tendría que venir a la existencia. Podemos señalar lo siguiente. Mientras el libro de Génesis en el capítulo 1 nos relata cómo van aconteciendo los eventos que traen a la existencia cada cosa creada sobre el mundo y en el cielo, existe otra porción de la Escritura que nos narra cómo aconteció todo esto desde la perspectiva espiritual. La lectura pertenece al libro de Proverbios en el capítulo 8 a partir del verso 10. Esta porción de la Escritura nos narra acerca de la esencia y de la virtud de la sabiduría. En este texto se menciona que la sabiduría, o Jochma en el texto hebreo, fue el motor inicial por medio del cual el Eterno pudo crear los cielos y la tierra. La lectura del texto dice: El Eterno me poseyó en el principio de su camino, desde entonces, antes de todas sus obras. Eternamente tuve la unción desde el principio, antes de la tierra. Antes de que se formara el caos sobre las aguas fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de muchas aguas, antes de que los montes fuesen fundados, antes de los collados ya era engendrada yo. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando componía los cielos, ahí estaba yo. Cuando medía con compás la superficie del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto y a las aguas que no pasen su mandamiento, cuando señalaba los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Este texto nos muestra que fue a través de la sabiduría de Dios que él llenó los cielos y la tierra.
La influencia de este texto podría notarse mucho tiempo después en las traducciones posteriores de la escritura hebrea. Por ejemplo, tenemos la escritura en arameo del pasaje de Génesis 1 y 2, donde se nos dice que fue a través de la sabiduría que Dios llenó el cielo y la tierra. El texto arameo, conocido como el Targum Neofiti, dice: Milkardemin bechochmata vara yeyach shekolach jitr shamya bejitr ar'a. La traducción del texto arameo es: en el pasado, con gran sabiduría, llenó el Eterno todos los cielos y a toda la tierra. En este punto podemos hacernos esta pregunta: ¿qué es la Jochma? Jochma puede entenderse como separar lo bueno y lo malo. Jochma es la sabiduría más elevada en el conocimiento de Dios. Es la sabiduría que solo le pertenece a Dios. Una mejor definición del concepto de Jochma la encontramos en Proverbios capítulo 2 en el verso 6. La lectura dice: Ki Adonai jiten Jochma, mi piv da'at ud betebuna. La traducción es la siguiente: porque el Señor da sabiduría, de su boca el conocimiento y la inteligencia. Podemos notar que este pasaje está compuesto por un conjunto de paralelos. La palabra Jochma es paralela al concepto de Da'at y Tebuna. Es decir, las mejores definiciones para Jochma son Da'at y Tebuna. Da'at es la expresión hebrea que se utiliza para el conocimiento o la capacidad de aprender, mientras que la expresión Tebuna viene de una raíz hebrea que es Binah, que significa construir. Es decir, la sabiduría de Dios estaba basada en estos dos arquetipos. Es decir, mientras su conocimiento planificaba todo lo que tenía que venir a la existencia dentro de la creación, el concepto de Binah o Tebuna hacía que todo esto fuera posible. Conviene señalar que la raíz principal de la expresión Tebuna y Binah es Ben, que significa literalmente hijo. De este texto podemos aprender lo siguiente: mientras el Padre Celestial estaba en su sabiduría planificando todo lo que vendría a la existencia en la creación, el Hijo expresado en la Tebuna se encargaba de crearlo. De ahí que la Escritura enseñe que por medio de Él, el Hijo, fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y en la tierra. Dominios, tronos, principados y potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, la figura del Hijo dentro de la creación corresponde al concepto de Tebuna como fundamento para la sabiduría. Es decir, mientras Dios estaba creando el cielo, lo hacía basado en su propia sabiduría, en la sabiduría celestial. Esta sabiduría estaba compuesto por Da'at, que es el conocimiento previo que Dios tenía para las cosas que Él quería crear. Pero la Tebuna o la Binah es la forma o el medio a través del cual el Padre Celestial crea todas las cosas, es decir, a través de su Hijo. Binah significa construir. Binah es el trabajo del Hijo. El conocimiento del Padre Celestial, aunado al trabajo que hacía el Hijo en la creación, formaban la Jochma, la sabiduría. Y esta existía desde antes de la fundación del mundo. De ahí que sabemos que el Hijo es preexistente, es decir, tenía un lugar junto al Padre desde antes de la creación de todas las cosas. El Hijo entonces está representado también por la figura de Dabar o Logos, que es la instrucción que Dios da para que las cosas fueran creadas. El Hijo escucha la orden que el Padre Celestial ha dado y procede a ponerla por obra. El resumen de toda esta teoría, que parece ser muy complicada, la encontramos en el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el verso 1 y 2. La lectura dice: Bereshit haya adavar, ve'adavar hayat im Elohim, ve'Elohim haya adavar.
U haya bereshit im Elohim. Akol. Ni ayat hal yedav. La traducción es la siguiente. En la cúspide vino a existir la palabra, y la palabra estaba junto con el Eterno, y el Eterno mismo era la palabra. Él estaba desde el principio con el Eterno, y todo vino a existir por su mano.